Hoy es el 9 de agosto de 2017, estamos en la Secretaría... 2017, Ah, seguir grabando, después lo cortamos. Claro. Bueno, dale, 2016, el 9 de agosto de 2016. No, pero arranca otra vez. Ahora. Hola, estamos en la Secretaría no estamos en la Secretaría. Perdón, de Juventud, es el 9 de agosto de 2016, estamos entrevistando... Ay, no. A Juan... Ay, no, pero ahorita, Juan, ahorita, ay, perdón. No, pero vamos a empezar la vuelta porque... Otra vez. Está en la Olimpiada, esta chica. Sí. Juan... Aolita. 9 de agosto de 2016, la Casa de la Juventud Ah, está. y el Departamento de Derechos Humanos. Ok. Así es. ¿Claro? Hola, estamos en la Casa de la Juventud, estamos entrevistando al secretario de Derechos Humanos, Juan Aulita, el 9 de agosto de 2016. Estamos entrevistando Milena García, Ana Toline, Victoria Burgueño, Julieta González, Catalina Benicelli, Teo Ibáñez, Juan Pique, Joaquín Iba, Paloma López Porto y Agustín Olivo. Bueno, primero le queremos pedir que se presente. Bueno, un poco ya lo dijeron, mi nombre completo es Juan Manuel Aolita y bueno, hace ya bastante tiempo que estoy en el área de derechos humanos acá de la comuna, del municipio. Y, bueno, ¿cómo fue que te introduciste al tema de los derechos humanos? Bueno, la pregunta es extensa, como la respuesta también. Quizá hay cuestiones en el campo de los derechos humanos en nuestra sociedad que además de circunscribirse al municipio, se circunscriben al resto de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque hay una serie de instituciones y entidades que además del municipio también intervienen en el área. Los derechos humanos siempre han sido, durante los últimos 40 años en nuestra sociedad local, estoy hablando de Sarte, digamos una construcción. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros, incluyendo yo cuando tenía su edad, también asumimos un compromiso con la materia no estando en el Estado. ¿Sí? Cuando, digamos, muchas de estas políticas con las cuales ustedes crecieron y hoy, a Dios gracias, ven como que son una garantía para la ciudadanía en general, en su momento el Estado no las otorgaba, no las garantizaba. Y esas garantías que ya tenían quizá un rango constitucional, si bien no eran reconocidas por el Estado en ese entonces, sí muchas entidades y organizaciones pujaban porque así fuese, peleaban por ese reconocimiento. Entonces, bueno, repito esto porque, digamos, además de... Ahí está la respuesta, digamos, ahí está el origen. Muchos de nosotros, siendo adolescentes o jóvenes, participábamos de ámbitos y espacios de participación ciudadana, de defensa de los derechos humanos y de los derechos sociales, y otros derechos de tercera y cuarta generación que hacían a las necesidades de la gente en ese momento. Quizá esto por ahí ustedes son de otra generación y normalmente suelen encontrar esto en la experiencia de estos últimos 12 o 15 años en la historia de nuestro país. Nosotros, digamos, cuando teníamos la edad de ustedes no vivimos una realidad que era, o sea, que no era en su totalidad similar a lo que hoy toca vivir, digamos, plantear la idea de una legalización de los centros de estudiantes, digamos, como una consolidación de derechos múltiples hacia la juventud, era algo impensado y proscripto, ¿sí? Por el Estado de ese entonces. Digamos, van a hablar de otros regímenes u otros modelos políticos que han habido, u otros modelos de sociedad, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy el municipio haya asumido ya hace un tiempo, incluso no en este mandato, sino en un mandato anterior, porque la persona que nos antecedió en esta dirección fue la señora Lidia Vizcarti, que fue de un mandato de otro gobierno anterior, ya había consolidado una experiencia en la materia y eso representa un referente que el Estado asuma como tal. Entonces, ¿qué digo con esto? Digamos que el Estado otorgue un cargo o una posibilidad de intervención en la materia es una consecuencia de algo que hizo la sociedad en forma continua, por lo cual perseveró para lograr la adquisición de ese derecho o ese espacio dentro del Estado, ¿no? Así que esa sería un poco la respuesta extensa y un poco cabal a la pregunta.
Y cuando empezaste con la secretaría, ¿con qué te encontraste? ¿Había algún avance en los derechos humanos acá en Zárate o cómo fue? Sí, ya te digo, es decir, ustedes son chicos, pero los que son un poco más grandes, los que somos un poco más grandes, ya incluso en esta etapa contemporánea que hoy les mencioné, los últimos 15 años, ya estaba digamos, la señora Vizcarte, que aparte de ser, cuando hablo de referente, estamos hablando de una persona que fue sobreviviente al terrorismo de Estado, que padeció crímenes y aberraciones, por lo que es digamos, lo que fue la represión sistemática durante la última dictadura militar. Y además existió también la experiencia de la Casa de la Memoria con el señor Juan Putó, que ya lamentablemente no vive, quien también, junto a un conjunto de sobrevivientes, llevaron adelante una experiencia que, si bien no se concretó del todo, dejó un surco importante de una experiencia de hacer un espacio en común para víctimas y familiares del terrorismo de Estado, que compartiesen su vivencia, sus experiencias y además que la transmitiesen al resto de las jóvenes generaciones y a la sociedad civil en general, ¿no? Porque esto casi siempre, vos vas a ver que se constituye un espacio, tiene dos esferas. Una es, digamos, la de fortalecer el colectivo social y lo que ocurrió en él, y la otra es la de tratar de transmitirlo para consolidar o transmitir los valores democráticos. Esto, a Dios gracias, hoy ustedes lo viven en la escuela. Claro. Digamos, tiene una currícula, está reconocida por el Ministerio de Educación, que obliga, es un compromiso del Estado, transmitir esta etapa de la historia reciente y transmitir esos valores digamos, de la constitución de lo que es una república, la democracia, lo que es la participación ciudadana y lo que no se puede permitir ya en ningún momento más en nuestro país, digamos, que se viole el Estado de Derecho, ¿no? Claro. Y durante este terrorismo de Estado, durante la última dictadura, vos estabas en Zárate, ¿no? Sí, yo nací, digamos, nací durante... ¿Está pinchado? No sé, todo eso. Bueno, no importa. Yo nací o sea, digamos, yo formo parte de una generación posterior. Acá hay que recalcar que hay un conjunto de chicos, que ya no son tan chicos, sino que son un poco más grandes que yo. A mí, la generación mía la superan en 3 o 4 años, que son los chicos más afectados, digamos, ya son hombres y mujeres, que incluso tienen sus familias constituidas, que son hijos de personas que estuvieron detenidas, como el carácter de la señora Vizcarte y otros ciudadanos más de nuestra ciudad, y otros que directamente fueron asesinados y desaparecidos. Es decir, cuando hablamos de desaparición no es un eufemismo, sino que es la calificación de un delito, que es tan o más importante, y cuando digo importante hablo en términos de gravedad penal, que eso conlleva de la posibilidad de que a una persona no se le permita asumir el duelo o el paradero de su ser querido, de la persona que constituye el grupo familiar. Por eso se llama terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, porque los sectores que asumen el poder político por la fuerza, desalojan por la fuerza a quienes son elegidos, digamos, y asumen el poder para cometer aberraciones y bueno, destruir, aniquilar a un sector de la sociedad por su pertenencia política, cultural, ideológica y religiosa. Estas 3 esferas existieron, digamos, en la dictadura militar. Hubo gente hasta que fue, por su condición religiosa, además de ideológico-política, también fue una variable para el maltrato, la aberración y los crímenes cometidos para con ella. Me fui un poco de guión. Sí, yo nací, a ver, yo puedo hablar de lo que yo nací, digamos, yo nací en un hogar de clase media, es decir, mi padre fue abogado laboralista, también fue secuestrado durante el terrorismo de Estado, fue secuestrado en una etapa anterior al golpe cívico-militar con una cantidad importante de ciudadanos en noviembre del año 1975, incluso con otros ciudadanos que hasta hoy, algunos de ellos permanecen desaparecidos. Y bueno, tuve la suerte de que yo sí pude tener a mi padre con vida después. Hubo varios intentos de secuestro posterior al golpe, pero bueno, como muchas familias, si ustedes preguntan al papá, al mamá y al abuelo, como
digamos, nuestra población en ese momento tenía 60.000 habitantes, que es la mitad de lo que tiene hoy. Era un pueblo muy chico y se preguntan a las familias, alguno que otro abuelo o tío le van a comentar lo que eran los operativos, cómo se cortaba la luz en el barrio, cómo entraban los grupos de tareas de manera ilegal en las casas, cómo irrumpían, y una cantidad de crímenes que hoy se cometieron y que hoy, bueno, siguen siendo juzgados e investigados a pesar de todo. Este acontecer, bueno, formó parte de una situación de la historia de mi familia, y bueno, mi padre afortunadamente la pudo contar. Y así, en consecuencia, hay una gran cantidad de sobrevivientes al terrorismo de Estado en nuestra ciudad, ¿no? Esto, si bien yo no... A ver, hay que hablar las cosas por su nombre. Si bien uno no puede cualificar el daño de lo que representa, porque todos los días acá trabajamos con familiares de personas desaparecidas, lo que representa no poder recuperar a la persona querida, y que el miembro afectado, que mayormente es el hijo o el hermano o a veces la madre, no pueda procesar el dolor. Es decir, todo ser humano debe procesar un duelo. Si ustedes estudian historia antigua con el profe, van a ver que hay un salto en las civilizaciones cuando las personas pueden enterrar a sus muertos, ¿no? Entonces estas personas ni siquiera pueden asumir o tener garantizado el acceso a ese derecho. O sea, por eso son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y bueno, al tener esa situación o esa circunstancia, quizá uno un poquito les puede hablar de lo que eso representa, digamos, porque el terror se vive y se padece como una práctica consolidada del miedo. Uno pregunta a veces en muchas familias y esto durante mucho tiempo no se ha hablado. Y es más, esto que yo les comento del centro de estudiantes no es un eufemismo, digamos. Cuando hacíamos la secundaria, teníamos la edad de ustedes, era palabra oscura plantear la idea de un centro de estudiantes. O sea, algunos conocían La Noche de los Lápices como una película que se había visto hacía mucho tiempo, y si bien vivíamos en un estado democrático constitucional, la participación ciudadana no estaba planteada en todos los términos, en la esfera educativa, en la esfera sindical. Van a ver un poquito de estas realidades con lo que pasa hoy, digamos, con la vulneración a ciertos derechos que bueno, vuelven a estar en la agenda, y van a ver cómo la sociedad se asume como tal, con o sin el Estado, que esto es lo que yo les vuelvo a plantear. Cuando muchos de nosotros vivimos estas cuestiones, el Estado no estaba presente, ¿no? No sé si responde. Sí. Bueno, ¿qué derechos decís que están como yéndose de lo que es la vía constitucional? Y mirá, se están viviendo, si bien en pequeña escala, algunos episodios serios, y lo que se calificaría en términos normativos como flagrante. Es decir, Claro. Yo les voy a pedir, a ver, porque el profe también es la obligación de manifestar esto, que digamos, vivimos actualmente en una cultura donde empresas de comunicación que tienen el dominio de la oferta audiovisual suelen abordar el tema de una manera que no está planteada ni siquiera de la disciplina periodística. Es decir, se cuentan cosas sin tener un fundamento ni una base sólida en los hechos, cosa que debe hacer todo comunicador social. Es como que yo dijera, bueno, ustedes estudian en Vanguardia y se matan estudiando 5 años, y el día de mañana aparezco yo y digo todo lo que ustedes aprendieron, y digo, sí, yo también sé tanto como ustedes, sin haber ido a la Vanguardia o sin haber hecho el secundario. ¿Ustedes piensan que sería lo mismo? No sería lo mismo, ¿no? Porque, a ver, pongo como base esto de respuesta a lo que les voy a afirmar ahora, que es muy importante, digamos, que ustedes se formen en lo que son las convenciones, primero en los contenidos que les plantea la escuela, digamos, en la currícula. Y digo esto porque actualmente se ven cercenamientos ya sea a la libre circulación. Si van a ver que hay una viralización a través de las redes sociales, es porque lamentablemente algunos medios de comunicación no informan que hay personas que son detenidas sin notificación alguna. Es decir, esto es algo que figura en los primeros 35 artículos de la Constitución Nacional. Una persona es detenida y debe ser notificada en las 24 horas. Un juez debe garantizarle, más allá de su imputación, digamos, las expresas condiciones de lo que es una causa. Esto pasa con la señora Milagros Sala en Jujuy. Claro. Entonces, digamos, que se puede disentir sí o no con su pertenencia política, ¿sí? Pero hay una cuestión que se está violando, la Constitución
de esa provincia, en no garantizar debidamente las pautas del debido proceso penal, que eso, digamos, esto ya le digo, no es ideología, es el Estado argentino como está organizado con el Código Civil, el Código Penal y la Constitución Nacional, que todos tenemos la garantía. Para eso existe una escuela que a ustedes les enseña todos estos valores. Entonces, mi obligación como ciudadano es manifestar que si yo digo, a ver, porque nosotros también estamos en la comuna e incluso más allá de las disidencias políticas se articulan muchos programas públicos con el gobierno actual. Pero es una seria contradicción que se debe poner esto de manifiesto en todo momento, y es mi obligación también decirlo acá en un medio audiovisual para que las jóvenes generaciones se formen estos valores. Es decir, hablar de una constitución no es solamente, además de hablar de una carta magna, implica de cómo la sociedad argentina a lo largo de los últimos 150 años le costó construir una democracia, una división de poderes y un ámbito donde ustedes puedan caminar, divertirse, participar y digamos, ejercer su libre expresión. Es decir, durante el régimen de facto estaba prohibido una reunión de más de 3 personas, ¿no? Si bien esto, volviendo a la respuesta, no se vuelve a hablar del todo, vemos que hay personas que han sido detenidas en la vía pública, se ejerce un aumento excesivo a las tarifas de servicios públicos que, a ver, lamentablemente algunos medios no lo muestran como si fuese lo que es un servicio público que garantiza las condiciones de vida, ¿sí? Que son la calefacción, la luz, el agua y el gas, para que todos tengamos una vida digna. Si no tenemos gas, la mamá no nos puede cocinar algo mínimo con proteínas y vitaminas que necesitamos para lo necesario básico para la vida. Nosotros que estamos acá y ustedes que tienen quizá un buen pasar, imagínense lo que es en un barrio. Es decir, ya eso, digamos, es la vulneración de un derecho de un acceso a bienes primarios que garantizan el orden de la vida, ya que ni siquiera están en las constituciones, además están en la Constitución Nacional, están en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué digo esto, chiquitos? Porque los derechos humanos, partamos de esta base porque esto enmarca todo lo que estamos tratando acá. Se tipifican en la historia hace más de 60 años, luego de que ocurren 2 guerras mundiales, donde las sociedades, a través de sus estados, asumen el compromiso de tratar, en lo posible, de no reiterar todas las aberraciones que se vinieron cometiendo. Es decir, se vio en ese entonces todo lo que fue posible en la humanidad de hacer en los campos de concentración en la Europa Central, en los campos de concentración digamos, del genocidio de japonés hacia la población china, es decir, determinados sectores de la sociedad que estuvieron en grupos de poder, y perpetraron los peores crímenes jamás esperados y jamás cometidos, utilizando capacidad tecnológica, las herramientas del Estado e incluso las leyes y convenciones para destruir la vida de las personas. Y por eso se establece a partir del año 48 una Declaración Internacional de Derechos Humanos, que el Estado argentino asumió el compromiso en ese mismo año. Entonces, cuando un Estado asume el compromiso, no se trata de quién, es como que yo vengo acá y digo, bueno, a mí me parece que el profe se tiene que cortar el pelo, ¿no? O afeitar la barba, que es un parecer. Bueno, uno no puede entrar así de facto y hacer lo que quiera. Entonces, hay cuestiones, pautas y convenciones, porque son acuerdos de los Estados, porque hay un bienestar común, un sentido general de que el ser humano en general debe vivir bien y mejor, en su mayoría y no una minoría, que por eso existen todas estas leyes que estamos hablando ahora. Bueno, esperemos que esto, a ver, en la actualidad no se reitere. ¿Por qué digo? Porque ustedes van a ver ciudadanos, entidades e instituciones de la sociedad civil que plantean estos días o estos meses recursos de amparo, ¿no? O sea, cualquier ciudadano puede hacer eso porque un juez de la nación tiene tanta autoridad o más autoridad que la que tenemos nosotros, o la que puede llegar a tener un concejal, un intendente, y eso es una república. Es decir, cuando las garantías son vulneradas, el ciudadano debe acceder digamos, a que sus necesidades sean reparadas en función de un derecho adquirido. No sé si se entiende. Sí. ¿Y qué es lo que pasó con los derechos humanos en la época de la dictadura? ¿Una persona no podía reclamarlos? No, porque no tenía esa vía al asumir de facto una junta militar que
de facto asume el poder. Desplaza, en primer lugar, que desplaza al gobierno que fue elegido por el pueblo. Cuando hablamos de gobierno, no hablamos, porque a ver, pensamos que siempre es de una sola persona. Desplaza digamos, al Poder Legislativo, digamos, al Senado y a la Cámara de Diputados, que también fueron votados por el pueblo, al presidente y a la Corte Suprema, que es designada por esos dos anteriores que yo te acabo de mencionar. Es decir, que es un régimen soberano del cual, de alguna manera, con sus matices y variables, todos tenemos la posibilidad de participar, condicionar o definir el rumbo de la nación. Entonces, cuando esos mecanismos son cortados y a vos no se te permite ese derecho, ese acceso a la participación, ya estás coartando, además de los derechos sociales, de los derechos políticos, de los derechos culturales, los derechos humanos centrales. Vos calculá, chiquita, que los derechos... ¿Cómo es tu nombre? Ana Paula. Ana Paula. Los derechos humanos son 30 artículos, en los cuales se centran las garantías más importantes que debe tener un ser humano para vivir. Es decir, la vida, la salud, la educación, la vivienda, la familia, el medicamento como un bien social, que así figura en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la propiedad como bien de familia, que está en el artículo 14 bis, los fondos de garantías previsionales, y vamos a esta cuestión de contemporaneidad, que los medios de comunicación debieran informar que se está discutiendo un tema que no se debe avanzar en eso porque no se pueden privatizar las jubilaciones del todo. El Estado debe tener una participación pública. Es decir, es como que, no sé cómo explicarte, como que yo me hago dueño de la escuela donde ustedes van y dicen, bueno, ahora vamos a enseñar que las nubes son violetas. No, entonces uno puede decir, bueno, vos estás en libertad de ejercer eso, pero ¿qué legitimidad tiene eso? ¿No? Entonces, a ver, digo esto como una metáfora, como una síntesis, ¿no? Remitámonos a la respuesta. Es decir, porque de alguna manera esa metáfora refleja lo ocurrido durante el régimen del terror de Estado. Sectores como las Fuerzas Armadas, poderes económicos y algunos sectores de las instituciones civiles del Estado que deben asumir su compromiso permanente en la defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, se proclaman de facto y desplazan a la gente que fue elegida por el pueblo. Entonces, cuando vos estás haciendo eso, estás violando primero todas las garantías de participación y segundo, estás perpetrando además crímenes, que fue lo que pasó. O sea, se utilizaron los mecanismos armamentísticos y tecnológicos que deben garantizar a la ciudadanía seguridad e integridad física para destruir y aniquilar personas. Es decir, se desaparecieron personas. Esto está, aparte no es un dicho de nosotros, o sea, está certificado por sentencias de la justicia que ya tienen sentencia firme por la Corte Suprema y ya es jurisprudencia internacional. A ver, digo esto porque no es retórica, que digo muchas cosas a la vez para que ustedes acumulen este conocimiento. Quiero decir con esto que hay una instancia que avala todo lo ocurrido. No es que viene Juancito y le dice al profe, mirá que pasó esto. Y esta puede ser mi palabra frente a la de él. Pero cuando la justicia imparte una sentencia es porque hay una investigación que demuestra, porque hubo un juicio oral que contó con todas las garantías procesales, tanto para las personas que fueron acusadas como para las personas que querellaban, que eso no fue así y lo que otras personas que fueron las víctimas demostraban fue verdad. Entonces, es esto lo que se debiera estar respetando en este momento, ¿sí? El Estado de Derecho. Actualmente hay algunas situaciones que, bueno, no se respetan. Y bueno, resumiendo, es algo que ustedes ya esto, yo no hace falta que amplíe mucho, es algo que estudian en la escuela. Sabido es que una cantidad flagrante en nuestra sociedad y en el continente latinoamericano, por casi 1 millón de desaparecidos en toda Sudamérica y 30.000 desaparecidos en nuestro país, fue producida a partir del régimen del terror, donde las Fuerzas Armadas, los entonces miembros de las Fuerzas Armadas, asumen el control de facto para secuestrar personas por su pertenencia política, es decir, espiarlas, seguirlas y utilizar un mecanismo, porque un circuito de espionaje e inteligencia debe estar bajo la órbita del juez, debe responder al mandato de un juez. Un oficial no puede actuar en un operativo si no tiene orden de juez de turno, y eso se ajusta al Código Procesal.
Entonces hubo un montón de gente que por su pertenencia política, por oponerse a esa situación de facto, fue secuestrada y desaparecida, ya sea además de una gran cantidad de jóvenes, sectores del campo trabajador, por exigir el respeto a esas convenciones salariales y a esas garantías, fueron asesinados, y no solo, además de ellos, también sus propios familiares, porque van a ver que durante la segunda etapa de la dictadura, ya las mismas madres de esos chicos e incluso abuelas son también secuestradas y asesinadas por su accionar de denuncia. Y esto es una aberración terrible que nosotros, primero que todo, por una cuestión de ser versátil y por ya lo construido todos estos años en el Estado argentino, es muy difícil que esto se vuelva a repetir. Y en segundo orden, por una cuestión de transposición didáctica, que es lo que hace el profe con ustedes, que es transmitir estos valores de la didáctica, que ya hay un Estado que muestra que esto no fue así, y sobre todo constatar la verdad histórica, ¿no? Por eso es muy importante este trabajo que ustedes están haciendo. Ustedes están abordando un tema que lo están narrando, pero en algún momento están contribuyendo a la explicación de la causa de un acontecer, ¿no? Y desde tu lugar, ¿qué acciones se toman desde la Secretaría? Y la misión específica contempla varios aspectos. Principalmente cuando los derechos vulnerados atraviesan, sobre todo los derechos genéricos y humanos, como dijimos recién, atraviesan mucho la situación del tiempo y el espacio. No solamente la gente que padeció la dictadura, sino gente que a veces sufre una vulneración de sus derechos en términos de violencia familiar. Existe un área en el municipio que también se encarga del área de violencia de género. Quiero decir con esto, son distintas categorías de derechos cercenados que deben ser atendidos. Específicamente acá se atiende, las necesidades de estas personas que fueron afectadas, ya sea para su asistencia psicológica y social. Para esto se articula con las esferas de otras áreas del Estado nacional y provincial, a veces con el Centro de Protección a la Víctima, con el Centro de Asistencia a la Víctima Dr. Fernando Ulloa, que es un área que depende del Ministerio de Justicia, donde existe profesionales intervinientes en la materia del campo psicológico, legal y social, que están preparados para asesorar e intervenir esta problemática, que es compleja, porque una vulneración de derechos, estamos hablando de crímenes y aberraciones que fueron perpetrados, donde la gente sufrió desaparición forzada, tortura, enajenación ilegítima de sus bienes, y una serie de situaciones a la cual, por lo general, la generalidad de la gente no está sometida a eso, no es algo que suele pasar todo el tiempo, necesita una intervención específica. Después, intervención judicial, ya que se acompaña a muchas víctimas, ya que estos casos hoy tienen curso en la justicia, son casos dentro de causas dentro de la justicia federal, es decir, el Ministerio Público Fiscal junto con los juzgados federales de turno llevan adelante investigaciones sobre estos temas para demostrar la verdad de lo acontecido y establecer los responsables penales y que asuman que el Estado aplique un principio punitivo sobre los responsables, ¿no? que cumplan con la sentencia. Ya han habido varios juicios orales incluso, o sea, no solamente casos investigados, sino que han habido casos de nuestra comunidad que han tenido sentencia por parte de las cámaras federales que intervienen. ¿Se entiende? Ustedes pregunten. Sí. ¿Y a vos qué te parece que se podría hacer, no para como sentenciar y eso, sino para prevenir la violencia, toda la violencia que hay? Bueno, ustedes calculen que ustedes, ¿de qué año son ustedes? Cuarto. Bueno, normalmente los coles a veces, hoy por esta posibilidad que vemos construida, tienen programas con los cuales nosotros ni jamás hubiésemos pensado que contábamos. Es decir, existen programas como Jóvenes y Memoria, que el curso se puede inscribir con el profe en la Comisión Provincial por la Memoria, donde pueden hacer investigaciones. El profe mismo está haciendo un programa con esto que ustedes están haciendo, porque yo conozco la tarea de Laura Benadiva,
Porque esto que ustedes hacen, si bien es algo que tiene que ver con el pasado, ustedes lo que resignifican y recomponen son valores, es una plataforma de valores. Es decir, esto desde ya que esto es una contribución a prevenir eso. Y bueno, también entiendo que yo no conozco la plataforma del gobierno actual, pero bueno, el Ministerio de Educación actual más o menos mantiene la plataforma curricular, que a través de algunos programas educativos, el Plan Mejoras o el programa Patios, bueno, hay algunas figuras que les permiten a ustedes constituir proyectos. Ya, a ver, también la misma disciplina, hay algunas materias que si ustedes, a ver, porque uno dice esto y se tiene que meter en el cole y a veces uno va aburrido y dice, bueno, a veces uno no tiene ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Más cuando no le gusta la materia, pero lo que antes nosotros llamábamos sociología o cívica, que hoy es construcción ciudadana, o historia con el profe, y otras materias del campo social, ya desde una simple monografía, digamos, una simple composición literaria, digamos, lo enriquecedor del material de trabajo que hay en una clase, porque esto es algo que quizá hoy la cultura de hoy un poco como que tira un poco para atrás, porque donde prima mucho lo audiovisual. Si ustedes amplían lo que ven hoy en el cole, indagando en una biblioteca donde pueden consultar una hemeroteca, van a ver de fuentes escritas y orales de primer orden que el hecho más ampliado. Me remito un poco a lo ocurrido en el pasado. Después, digamos, eso es digamos, en cómo podés contribuir vos. Yo quizá no sería tanto de algo que yo sugeriría, es decir, el Estado les otorga también muchas posibilidades de participación. Acá en Salta existe el Consejo Municipal de la Mujer. Nosotros en el área también hacemos cada tanto reuniones abiertas que se informa a la comunidad cada vez que se tiene que llevar adelante un programa importante, incluso con el gobierno nacional. Actualmente se está, por ejemplo, tramitando la señalización de la Casa de Piedra, ¿no? Esa casa que está en la calle Lavalle. Si ustedes que van a pasar, que la ven un poco arrumbrada, que está custodiada por miembros de la Fuerza de Seguridad, eso es por una disposición de una jueza, ¿no? Ese lugar fue un centro clandestino. Se hizo un pedido a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque existe una ley que ampara eso, para colocar un cartel que recuerde digamos, lo que ocurrió ahí. Es lo que ustedes ven cuando pasan por la base, digamos, cuando van por la esquina de la base, que están los murales que se han hecho con el colegio, se han hecho con la Escuela de Estética y otras escuelas locales, tanto la escultura en alto relieve. O sea, eso es un derecho adquirido. ¿Por qué digo esto? Porque el marco que otorga la ley, si vos vas hoy a la sede de Sitio de Memoria, donde está en Avenida Libertador, en ingreso en la zona norte de la capital federal, y Ana Paula, o vos, que bueno, no sé cómo es tu nombre, Milena, y presentás una nota como simple ciudadano, yo quiero que se recuerde este lugar, y el Estado debe atender esa necesidad, ¿viste? Porque existe una ley que ampara eso. Eso de ese plano, es decir, en derechos de otras categorías y en construcción ciudadana en general, es algo que ustedes tienen que pensar en prestar mucha atención a lo que aprenden en el cole, en qué valores les transmiten, y asumir el compromiso quizá con alguna de las tareas, por ahí ver las mismas tareas que a veces uno, porque reitero, uno las ve con esa rutina engorrosa, pero si le dan un enfoque y limpian un poco la lente, se van a dar cuenta que ahí mismo en muchas de las currículas que le está planteando el profe hay una posibilidad que el día de mañana cuando ustedes estudien o sigan un rumbo por fuera de la escuela, ese enfoque lo van a poder seguir manteniendo, ¿no? Porque ahí, a ver, además de ser una cuestión de formación y posibilidad, el Estado está presente, aunque a ustedes pareciera que no, en ese contenido, en esa formación educativa. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Bueno, sigan, no sé si quieren hacer más Sí. preguntas. Pero pregunten los demás, porque hay grupos, ¿no? Sí, no. Si no, algunos no, se van a dormir. Entonces, bueno, ¿considerás que vos viste que la información es un derecho, ¿no? Vos habías mencionado que los medios de comunicación no suelen comunicar lo que es verdad. ¿Vos decís que la descomunicación es una falta de los derechos humanos?
Se entendió la pregunta, ¿no? Sí, la descomunicación es una falta de los derechos humanos, sí, teniendo en cuenta quién ejerce esa descomunicación. Esto de alguna manera no está del todo regulado en la ley argentina, digamos, porque si tenés, a mí no me gusta, si yo les tengo que decir la verdad, les tengo que decir la verdad, digamos. Existe un fallo, que es el fallo contra Editorial Atlántida del año 85, si mal no recuerdo, que es la primera vez que el Estado argentino antepone el derecho a la intimidad por sobre la libertad de prensa, ¿no? Ese es uno de los pocos presentes que tenemos donde el Estado pone un límite a la libertad de prensa. Si bien, digamos, tanto en la Constitución provincial y en la Constitución nacional existen garantías para la libre información y la libertad de prensa y la libertad de imprenta, que es lo más importante también, esto tiene una responsabilidad ética los medios de comunicación, porque vos para hacer un medio tenés que estar preparado para transmitir esa comunicación. Vemos que hoy digamos, son empresas privadas que no tienen un estatuto claro y que la violación a esos valores comunicacionales a veces transgrede determinadas situaciones en la constitución de los valores ciudadanos, por así decirlo. Yo si digo esto y me llevan a un programa de Del Moro y van a decir qué malo que soy, sí, ¿no? Van a decir yo soy el aburrido, pero a ver, yo en lo que estoy diciendo me estoy basando, tratando de buscar un fundamento en la ley y en otras situaciones precedentes del Estado. No porque uno sea malo, sino porque, a ver, debemos estimular otra formación de sociedad que hoy los medios no reflejan. Y esto lo tengo que decir porque existió la ley de medios de comunicación, que puede ser discutida o no, primero que no puede ni debe haber sido suprimida de facto, una ampliación a la respuesta que hicieron hoy. ¿En qué sentido derecho? Porque estamos hablando de una ley que es, además de pasar por todas las instancias de plenario de comisiones, como indica el régimen reglamentario del Poder Legislativo Nacional, toda la sociedad argentina participó de esos dictámenes de comisión. Todas las personas que tenían necesidades de esa ley, mediante acta, participaron de la constitución de esa ley. Y bueno, viene de repente, digamos, un señor que designa el gobierno actual y dice, bueno, yo te voy a sacar y te vas de acá, y eso la verdad que afecta a derechos, y esto se está tratando hoy en la Corte Interamericana. Entonces, porque el Estado argentino no lo respetó. O sea, fíjense cómo es esto. Si no siguiera la Corte Interamericana, iría digamos, a tribunales internacionales, al Alto Comisionado de la ONU, es decir, nunca la sociedad pierde una esfera constituyente. ¿Y esto por qué digo esto también? Porque muchos de esos medios de comunicación tienen un vínculo económico con sectores que están por fuera de nuestro país. Son empresas que incluso a veces la personería jurídica legal no está con domicilio en nuestro país. Y la cuestión está planteada de esta manera. Yo no sé, y también tengo que ser veraz en responderle la pregunta. A ver, si existe ya en nuestro país universidades que regulan y cuantifican la posibilidad de que una persona haga la carrera y se reciba con un título de comunicador social. Es casi como una obligación estatutaria que los medios asuman esos mismos parámetros profesionales a la hora de comunicar la verdad. Porque digamos, yo puedo estar narrando y contar lo que me parece. Si yo tengo que informar, que es otra cuestión, y ejercer el periodismo, que es también una cuestión más profunda y profesional, y producir un informe, eso debe estar basado en un trabajo de campo. O sea, ustedes están en una materia, en el cole, trabajando para un trabajo, realizando un trabajo, y esto que están haciendo es un trabajo de campo. Es decir, es algo que la materia obliga a que lo hagan. Es decir, entonces, si existe, ¿qué quiero decir con esto? Si existe una construcción social, y esto va a responder la pregunta también, en la sociedad argentina, a través de sus universidades, del campo profesional, de alguna manera, por ética pública, los medios de comunicación debieran aplicar todos esos parámetros, todas esas normas, ¿no? a la hora de comunicar. Sí, hablando un poco de esto. Para que asuman su obligación y a partir de que asuman su obligación, ellos a partir de ahí exijan sus derechos. Y hablando de todo este tema de los medios de comunicación, la realidad es que, como vos decías, a mí me parece que no demuestran un mínimo interés, no sé si en el progreso social, pero en la idea de inculcar valores e ideas que
a los chicos más que nada, que hagan que en el futuro y bueno, en el mismo presente los errores pasados no se repitan. O sea, yo veo que las películas son tontas y las series son tontas y qué sé yo, no hay nada que haga que los chicos se interesen. Bueno, no sé si entonces, me explico bien. Sí. Partiendo de esa explicación, si vos tenés esa edad y cambiás de canal, y los sábados querés ver una película y no la encontrás, ¿qué ocurre cuando vos no podés ver eso? No ver lo que no quisieras. Y apagas la tele. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Y no tenés acceso. Claro. No te están garantizando un derecho. ¿Entendés? Que la ley de radio de medios de comunicación, no me puedo acordar el número, bueno, el profe ampliará acá, y a través del AFCA, que era una entidad que permitía al Estado, porque esto, yo reitero, no estoy haciendo política, estamos hablando de entes públicos que fueron instituidos incluso por los 3 poderes, porque digamos, la ley de medios cuenta con un aval de un fallo de la Corte Suprema. Entonces es importante que entiendan esto, aunque el día de mañana venga, no sé, venga un plato volador y nos gobierne, igual hay que sostenerlo, porque por eso existe la democracia en nuestro país, y por eso hay gente que dio la vida en nuestro país. ¿Sí? Si estudian los casos de muchas personas como Azucena Villaflor de Vicenti, Rodolfo Walsh, mucha gente que denunció y sostuvo la dignidad, y la dignidad no es un eufemismo, es un principio aristotélico que se sostiene en la antigua Grecia, si preguntan a la profe, de construcción democrática, ¿sí? De cómo el ser humano se entiende a sí mismo y qué conjunto de valores nos distinguen biológicamente y racionalmente de los animales. ¿Por qué no nos matamos entre nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos distingue a nosotros como sociedad constituyente. Y lo que decía Ana Paula, la discusión acerca del progreso social es una discusión o un debate posterior, porque cuando vos llegás a eso, que tiene que ver con lo que vos elegís como ser humano, la obligación del Estado es darte la formación. Si no te otorga los valores que a ustedes, a través de esta materia, por más aburrida que sea, o por más entretenida que sea, los va a formar en un pensamiento hipotético deductivo, ¿sí? Eso es un parámetro científico. Que yo para concluir tal cosa, bueno, debo constatar. No puedo quedarme con lo que... Si el profe me dice, y las nubes son violetas, y yo mínimamente un poco me voy a asomar ahí a ver si eso no es así o no. O sea, tenemos que constatar la realidad porque somos seres humanos que pensamos y tenemos capacidad racional de lo que ocurre. Lamentablemente hay intereses que estimulan, digamos, un cercenamiento de esta posibilidad, que nosotros accedamos a la verdad, el derecho a la verdad. Y no la verdad como, como un dogma, sino como un valor humano. Entonces, es la constitución de esos valores de nosotros y de usted durante los primeros 15 años de su vida, es lo que les permite entender qué es una sociedad, qué es el progreso, ¿sí? Cómo está constituida, y a partir de ahí entender eso. Ahora, si ustedes durante los primeros 10 años de su vida no se les produce ese estímulo, y lógicamente que va a ser una sociedad más difícil, más fácil de dominar, o va a terminar padeciendo circunstancias como en otras sociedades que nosotros desafortunadamente vemos, que se les priva su educación, se les priva su acceso a la salud, se les priva su acceso al agua potable. Entonces, si no tenés a garantía los bienes básicos, ¿cómo podés esperar? Desde ahí, entonces, lamentablemente se incurre en una tipificación de que esas sociedades son ignorantes, ¿no? Esto ya ha ocurrido en la sociedad incluso. Entonces se dice, bueno, la gente se matan entre ellos, ¿no? Es muy fácil decir eso. Uno tiene que constatar que fue lo que ocurrió. Volviendo al tema de la dictadura, se decía las locas de Madre de Plaza de Mayo. Si ustedes miran en YouTube y miran los videos de la historia de Bebe Bonafini, de Nora Cortiña o Azucena Villaflor de Vicente, o de las madres que tenemos acá en Sarti, que les va a contar su experiencia. Si me llevan a mi hijo, o a ustedes le matan a la mamá y no le dicen dónde está, lo lógico es que hacen en una situación que es bastante grave, porque ya de por sí es bastante feo plantear una metáfora de estas características, pero esto ocurrió en nuestro país, ¿no? Entonces, una persona es detenida y bueno, uno va a un mecanismo de representación institucional, que va a la fiscalía y quiere hacer la denuncia, lo que era un juzgado en ese momento, y la atendían mal, y no le hacían lugar a la denuncia. Iba a hacer la denuncia, tenía que presentar un habeas corpus y se lo negaban. Es decir, todos los derechos que hoy preguntó, creo, Ana Paula,
fueron cercenados, no existían garantías de segundo o tercer orden en lo que es una república. Hoy, por lo menos, existe una democracia que si el Poder Ejecutivo incurre en ya sea errores o malas prácticas, nosotros podemos tratar de corregir o rectificar eso acudiendo a los otros dos poderes. Por eso la dictadura no existió, incluso la gente fue aniquilada. Entonces, cuando todos los derechos son cercenados y la gente es sometida simbólicamente a un maltrato, y bueno, es lógico que padezca un trauma. Hay patologías que indican esto en la ciencia clínica, psicológica, que la gente lógicamente va a quedar alterada. Le va a costar narrar o comunicarse con la gente. Vos hablas con las personas y entran en llanto, y es lógico que así sea porque han padecido angustia. Y eso es, por eso son los derechos humanos. ¿Sí? Es lo que plantea nuestra condición humana. Si vos sufrís un daño, es lógico que reacciones de una manera determinada, con enojo, con rabia, que plantees, porque, o sea, no es en discusión qué dijo fulanito si el profe levantó la voz, es el Estado como espacio común que debe estar presente, garantizando esas condiciones. ¿Sí? Hace 100 años los chicos no podían ir a la escuela. O sea, si bien estaba instituida la obligación del Estado en educación, pero digamos, no todos los chicos podían acceder a la escuela secundaria, inclusive. El Colegio Nacional acá en Zárate existe desde el año 43. Digamos, mi abuelo o el abuelo de Sergio, o quizá muchos de nuestros abuelos, se preguntan a usted al bisabuelo, ¿cómo se trabajaba en el frigorífico? Se trabajaba 14 horas. Pregunten esto porque uno no está contando cosas que le parece. Mi abuelo, Mario Aulita, con 16 años, trabajó en la parte de grasería, donde se separaba, es una parte de la playa interna del frigorífico, ese edificio grande que está abajo del puente, y esto yo amplié porque es muy importante decirlo, donde trabajaban chicos adolescentes de 13 a 17 años sin máscaras para cubrirse del mal olor. Eso generaba brucelosis porque se trabajaba con las tripas de pollo. Una persona así trabajando 5 años o 10 años no llegaba ni a los 60 años de vida. No tenía sábado de inglés, ni RT, ni cobertura. Te quebrabas un pie y te tenías que curar como pudieras en un hospital público y al otro día volver a trabajar. No había cobertura legal y social. Entonces, si el Estado no está presente para regular esa situación, porque después existieron modelos y avances y la sociedad exigió, por eso se consolidaron esos gobiernos, queda liberado todo a una lucha ni siquiera entre iguales, a una disputa entre individuos. Es decir, yo me impongo acá y entonces, bueno, tenemos ni siquiera son periodistas, porque están los medios de comunicación que dicen cualquier cosa. Uno los escucha a la mañana y dicen cualquier cosa. Y eso ya lo digo esto como adulto porque es una responsabilidad ética. No se está diciendo la verdad y se dicen cosas que se transmiten. Además de comunicar, se instituye qué valores se tienen que consolidar en nuestra sociedad. El otro día estábamos mirando, yo me acuerdo, puesto también como anécdota, viajábamos en el auto a hacer un trámite con un compañero y escuchábamos por la radio que estaban ocurriendo un montón de cosas graves y el mismo periodista dedicaba el tiempo a hablar de esta cuestión de los Pokémon. Digo, entonces una persona grande, ya es más grande que yo, un periodista conocido, no vale la pena mencionarlo, pero digamos, y una persona con título de periodista, que si existe un medio de comunicación, debe establecer un formato de producción, y esto lo digo porque también yo tengo periodistas en mi familia, un formato de edición, de producción y edición previa al programa, que plantea qué se debe comunicar y en qué se debe sostener, porque todo lo que asume una persona cada vez que lo comunica queda expuesto también a la orden de la ley. O sea, vos estás comunicando algo, decís, bueno, pasó esto. Hace unos años pasó, por ejemplo, el caso de este periodista con el secuestro del muchacho de Pablo Echarri, que dijo una cosa que no era. Bueno, esa persona después lamentablemente sufrió padecimientos, fue pasible de acciones judiciales. Entonces esto es muy grave, porque no se puede decir cualquier cosa bajo cualquier argumento. Es decir, entonces es importante las disciplinas, la historia, la ciencia, la sociología, las leyes, el derecho, existen para otorgar esa solvencia a esas necesidades, a ese derecho. Si no, seríamos una tribu, como hace 5.000 o 7.000 años atrás. Claro. Que decir, bueno, Ana Paula se portó mal, y bueno, cuélguenla del árbol, ¿no?
digamos, a ver, pero planteémonos en este lugar, ¿no? O sea, desde ya que no es así, y es feo plantearlo de esta manera. Pero uno ve que en este momento retorna a esa clase de clasificaciones, porque uno no puede decir que son argumentos, pero digamos, de algunos sectores, no solo los medios de comunicación, sino en términos institucionales, a la hora de explicar esas medidas, deben otorgar una respuesta expeditiva. Y eso está también vuelvo a decir, los primeros 30 artículos de la Constitución. Toda demora o omisión o inacción es tomado como una negativa por parte del Estado. El Estado está para facilitar una rápida respuesta expeditiva, ya sea incluso diciendo que no, pero debe garantizar el libre acceso incluso a peticionar, que no me salía. Y yo no, a ver, porque uno no quiere ser maestro ciruela en esto, pero es muy importante que en estos momentos y en este tema de lo que estamos hablando, que se atengan a algo firme, como que busquen, digamos, en esta cuestión de las convenciones y bueno, la Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los entes que más regula la cuestión de la comunicación, ¿no? ¿Y los medios decían la verdad en esa época? Y bueno, ¿y vos qué pensás? No. ¿Por qué pensás que no decían la verdad? Porque eran censurados. Porque eran censurados. ¿Y quién censuraba? Y el Estado. El Estado, ¿no? El Estado. O sea, existía un departamento y cuando antes incluso del golpe se creó un área que bajo la Secretaría de Cultura, a cargo del señor Néstor Tato, un triste personaje, ¿no? Que proscribía y no permitía qué películas se podían pasar y qué películas no. Sí, que se pasaba siempre La novicia rebelde, por ejemplo. Claro, y después en la dictadura esto ya se hizo más profundo y sistemático y ya existía una ingeniería burocrática dedicada a cercenar estos contenidos. Pueden incluso ampliar a fuentes locales, acá se preguntan a José Coló, las experiencias que fue en el círculo cinematográfico, hubo experiencias de censura muy importantes en nuestra comunidad, es decir, quiero decir con esto que lo que ven a veces en los manuales o en los medios también tuvo su manifestación acá, en nuestra comunidad. Las fuentes orales son muy importantes en eso. Y lo que dice Ana Paula en términos de que bueno, que eran censurados. Hoy no vemos una censura. Hasta cierto punto. Hasta otro punto sí la está viendo. Por parte del Estado, hablando específicamente. Pero por otra parte, quienes ocupan la agenda comunicacional lo hacen, hay que decirlo, con la garantía del Estado, porque el Estado debe regular la circulación de esa, cómo se instituyen, cómo se constituyen esos valores comunicacionales. Y no regula, no está presente, entonces deja lugar a que alguien, si bien no censura, condicione la realidad, condicione el acceso a la verdad. Y esto, bueno, va a llevar serias disputas a la sociedad argentina, porque, es decir, todos seguramente tenemos un papá o una mamá que a lo mejor es abogado, que a lo mejor es profesional o es contable o tiene un comercio, o incluso si papá trabaja en una fábrica, va a estar sujeto a un convenio colectivo de trabajo, donde debe marcar todos los días para cumplir una jornada laboral, y eso también es una institución. Entonces no hay quien no esté exento a lo que es la presencia del Estado y la Constitución de los derechos, porque para que esto exista, digamos, mucha gente tuvo que consolidar esos valores de justicia, verdad, democracia y de derechos adquiridos. Sí. ¿Hubo centros clandestinos en Zárate? Bueno, ¿y ustedes por qué hacen esa pregunta? Piensen un poco. ¿Trabajaron en el tema? ¿Pensaron en ello? El tema de que, o sea, estamos desarrollando dos líneas de investigación. Sí, Una sí. es sobre Malvinas y otra es sobre la dictadura de Zárate. Ajá. Entonces por eso es para recopilar más información. Bueno, acá nos estamos extendiendo de tiempo, sí, después editarán, ¿no? Supongo. No, queda, son No queda crudas. así. Ah, bueno. Sí, Haberlo Subo está aprobado por la justicia en el circuito de las dos ciudades de Zárate y Campana, a partir de una inspección ocular que hizo el juez Fallonato Márquez, que era quien en ese entonces estaba a cargo de la etapa de instrucción.
un proceso penal tiene varias partes, o sea, una etapa de instrucción, de investigación previa. O sea, posterior viene un ciudadano, presenta una denuncia, se constituye como querellante, se notifica al juzgado, se notifica a la otra parte denunciada. Si yo entiendo que el ciudadano X cometió estos crímenes, esa persona que adquiere estado público al ser acusada por el Ministerio Público y por los querellantes, ya pasa a tener un orden público eso, ¿no? Entonces, desde ahí estamos diciendo todo esto porque no es un parecer. Entonces, un juez federal hizo una investigación y una certificación probatoria que indica que hubo 14 centros clandestinos en las dos ciudades de Salta y Campana, ya sea una gran cantidad de ellos bajo la órbita de las fuerzas de seguridad y armadas del Estado y otros no tanto, que forman parte de una burocracia también que esos mismos sectores del Estado hicieron con otros espacios en el orden territorial. ¿Y aproximadamente cuántos desaparecidos hubo? ¿En Zárate? Sí. Y alrededor de una cantidad de 120 víctimas. Sí, formalmente hay casi 100 víctimas, pero la posibilidad se amplía porque nuestra población es un distrito trabajador que, al igual que hoy, pero en menor escala, contaba con núcleos de población no reconocida, ya sea villas miserias o lo que se conoce como asentamientos, donde una gran cantidad de sectores trabajadores no tenían acceso a bienes y servicios, entonces no figuraban como vecinos regulares. Entonces las denuncias establecidas sobre esos casos se fueron conociendo en el tiempo y se amplió la cantidad. Cuando yo tenía la edad de ustedes manejábamos una cifra de 50 vecinos aproximadamente. O sea que eso, con las investigaciones y la apertura, incluso los archivos CONADEP, que nadie tenía en su momento acceso a la totalidad de los archivos de CONADEP, pudo ver en su totalidad una base de más de 95 víctimas. Ampliemos la cuestión de qué es un centro clandestino de detención. Como tal, si ustedes lo buscan en internet, porque no van a ir a buscar el diccionario, si uno les dice, pero lo van a encontrar quizá en fuentes autorizadas, que fue un espacio sistemático donde se detenía a la gente de manera ilegal. Tuvo que ser ilegal y clandestino para poder cometer los crímenes, si no, no era una condición como tal, para que la gente la fuercen, la torturen, ejerzan maltrato sobre ella e incluso cometan crímenes más profundos como asesinatos o daño físico y moral. Eso tuvo que ser ejercido en la clandestinidad. Lamentablemente es algo que ha ocurrido en escala reducida. También en democracia se ven muchas veces casos de violencia institucional y cuestiones ilegales que quienes se amparan en la fuerza del Estado cometen crímenes, ¿no? Pero bueno, ¿a qué nos volcamos esto? Que los centros clandestinos de detención existieron alrededor de 1500 en todo el país y respondieron a un plan sistemático, ¿no? A una territorialidad represiva para tener a la gente a un sector de la ciudadanía en cautiverio y destruirla física, ética, moral y psicológicamente. Cuando digo física es asesinato y desaparición forzada, ¿no? Entonces, y la verdad que es flagrante y también éticamente cobarde que quienes en ese entonces, y por eso están siendo juzgados y sentenciados, no hayan asumido su responsabilidad sobre los hechos, porque habiendo una doctrina de guerra, los entonces miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en la Fuerza del Estado, por más que hayan habido situaciones y argumentos con los cuales ustedes se hayan encontrado, que hayan habido grupos armados que se amparaban la legitimidad de asumir el poder, los miembros de las Fuerzas Armadas deben asumir su responsabilidad fáctica, moral y pública sobre lo hecho, cosa que casi no ha pasado a grandes rasgos. Hemos visto cómo el ex dictador Jorge Rafael Videla murió sin entregar la información muy importante que él podría haber dicho. Estamos hablando de una persona que se ampara incluso en los valores cristianos, ¿no? De lo que es la constitución del catolicismo como una religión, ¿no? De ejercer el evangelio y entender al prójimo y asumir que él ya estaba en las últimas esferas de su vida, y teniendo nosotros
ustedes quizás son más jovencitos, pero nosotros que hemos vivido esto más de chicos, tenemos abuelas de casi 100 años que no han sabido el paradero ni siquiera ni de sus nietos ni de sus hijos. ¿Sí? Nosotros tenemos una abuela acá en Zárate, que es María Luisa Bertrands, que algún día sería lindo que la fuesen a visitar. Una de las pocas abuelas de Plaza de Mayo que tenemos acá, que tiene su yerno y su hija desaparecida, y su hermano, su hijo menor desaparecido, es decir, sus 2 hijos y su yerno, y su nieto también desaparecido. Lo único que vive es Santiago. Entonces, lo que constituye que una persona de esas condiciones morales y éticas siga en vida hasta el día de hoy, perseverando en la búsqueda de su nieto a través del Banco Nacional de Datos Genéticos, es un referente más importante para la democracia y para la república que las aberraciones y estos perfiles que hoy, lamentablemente, a veces de algunos sectores se escuchan algunos argumentos que no son argumentos, son afirmaciones o son justificaciones. Ustedes siempre van a ver esto, que la gente cuando levanta el tono de voz o habla rápido o no habla claramente es porque oculta algo o no tiene una afirmación firme. Y volvemos a este tema de la comunicación, qué transmite uno, ¿no? Qué valores transmite. Esa ingeniería, reitero, respondió a ese crimen que no fue, que para que se pudiese llevar adelante no podía ser visible. Por ahí es complejo plantear esto, porque yo también, es decir, la desaparición forzada implica una figura que vos no sabés dónde está la persona, ni qué pasó. Entonces, esto existe ya, es algo que inventaron los nazis en la Segunda Guerra. Van a ver la situación en los campos de concentración, que a las personas no le decían a dónde las llevaban, ¿no? Le decían, te vamos a llevar a un lugar donde la vamos a rehabilitar. Y bueno, son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que las metían adentro de una habitación, le decían, bueno, se van a duchar, y era una cámara de gas. ¿No? Pero, y eso es un punto importante. Esos horrores, porque hay que decirlo así, y es triste decirlo, porque si no, se comete un eufemismo. Yo le diría cualquier cosa con tal de no retratar el daño, pero la verdad es que esto ocurrió en la humanidad y por eso existen todas estas convenciones. Acá está, digamos, en estos lugares que nosotros estamos mencionando, la gente fue privada de su libertad, privada de sus garantías de integridad física, fueron vejadas, fueron maltratadas, aberraciones, fueron sometidas a torturas y fueron incluso aniquiladas. Incluso hubo gente que murió asesinada en senderos clandestinos. Y eso al no tener registro, y en primer lugar, al no haber un registro del crimen y un crimen ocurrido, y en segundo lugar, al ser en ese momento los entonces miembros de la fuerza pública quienes cometieron esos crímenes, hay una doble tipificación del crimen. Por eso son crímenes contra la humanidad. Si bien esto uno lo ve, lesa humanidad vinculada a la dictadura, el término existe del año de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, en París, cuando luego de que se hacen las auditorías de los ejércitos aliados que visitan los campos de concentración y toman lo que se llama hoy un acta y ven eso, digamos, todo lo ocurrido, los niños asesinados, las madres privadas de su nutrición y de su libertad, pero millones de gente sometida a vejaciones, eso ya queda tan evidente y tan posible que el Estado debe asumir una intervención en juzgar esos crímenes que se hicieron en los tribunales de Nuremberg, ¿no? En 1949. Eso para que entiendan el marco, porque si no, no se entiende. O sea, todo esto que estamos hablando es algo que se fue construyendo en los últimos 50 años. Así. Bueno. Y para ir terminando, ¿qué pasó con los derechos humanos una vez que finalizó la dictadura? Y bueno, hay un largo recorrido. Vos tenés... porque, a ver, siempre la constitución de una sociedad y de una república se funda en los tres poderes, pero también se funda en la sociedad que la integra, en la sociedad que la elige y la sustenta. Cuando digo sustenta es la que la sostiene. Pues sí, bueno, puede estar fulanito de diputado o de presidente, pero yo te elegí. Así que no eches macana, porque si haces macana, quedas expuesto públicamente. Y volvemos al tema del hoy. Hoy se están comiendo, no aberraciones, pero una suerte de acciones o malas prácticas que violan los derechos y las leyes institucionales del Estado argentino, y en algún momento la sociedad
o va a elegir otro gobernante o va a asumir otros instrumentos. Los recursos de amparo es eso. Y volvemos a esto. Esto fue lo que pasó durante los 30 años previos a lo que se entiende por la institucionalización de, a ver cómo lo explico, del Estado, de un Estado interventor en derechos humanos, no solamente de un Estado interventor y regulador, porque esto ocurre a partir del año 2003, sobre todo 2004, 2005, donde se establece la nulidad de la ley de obediencia debida y punto final, la nulidad del el decreto de los indultos. Eso es un decreto que fija, una iniciativa que presenta el entonces presidente Néstor Kirchner al Poder Legislativo argentino. Se trata eso, resuelven las dos cámaras, en tercer orden lo avala la Corte Suprema. A partir de ahí se abren todos los juicios que estaban encajonados de la época de Alfonsín. Bueno, volvemos a Alfonsín. ¿Por qué? Porque fue el primer presidente, además de argentino, latinoamericano, que llevó adelante un juicio a los responsables institucionales de todo este crimen de genocidio. ¿Y por qué amplié todo lo que amplié respecto de los derechos vulnerados, de los centros clandestinos y los crímenes de lesa humanidad? Porque tipificar la figura de genocidio es establecer que hay un crimen dirigido y sistemático a una población en general, orquestado. No es que yo maté y decir, bueno, yo estaba ese día de rebote, no supe qué pasó, y bueno, y maté a fulanito sin querer. Esa figura, si ustedes ven los juicios a la Junta, van a ver que hay miembros de las entonces fuerzas que dan esa clase de respuesta. Yo estaba adscripto a una orden, había enfrente mío un blanco y tuve que cumplir una orden. Digamos, el capitán Radice es lo que explica cuando que habla de Dagmar Hagelin, 16 años, ¿no? Que la edad de usted. Un suboficial de la Armada ejerce ese crimen de disparar a una joven por la espalda, por la orden de un operativo. Es decir, esto no hay precedente ni en el Estado argentino ni en la justicia. Entonces, bueno, la Cámara Federal de la capital federal establece, a partir de una resolución del presidente Alfonsín, de juzgar estos crímenes. Ya entendiendo que, a ver, esto es muy importante, yo se lo amplío acá chiquitos y que lo busquen después, porque la interesa también que tuvo el doctor Alfonsín fue ampliar esto puede ser discutido, pero hizo lugar a la justicia militar. A ver, decir, bueno, no hago yo lo que se me... a ver, vamos a ir contra ustedes. Es decir, dio lugar a ver cómo se comportaban los sectores castrenses en ese entonces. Viendo que no hacían nada, su obligación como presidente era hacer cumplir el Estado de Derecho, ¿no? Y desde ya un Estado de Derecho es, digamos, que la gente tenga garantías. Volvemos a esto. Se lleva adelante el juicio a las juntas en el año 85, donde los 3 principales miembros de la primera junta militar, más otros 4 que fueron sobreseídos. Pero lo importante, lo valorativo, yo si digo importante, es muy subjetivo, digamos. Todos debieran haber sido condenados, ¿no? Desde cierto punto de vista jurídico. Pero lo valorativo de todo esto es que todos estos sectores, por primera vez en la historia de la humanidad, son llevados al banquillo. ¿Por qué digo la humanidad? Porque, bueno, somos el único país que con los instrumentos legales propios juzga una situación de genocidio. Esto solamente cuando se produce el Tribunal de Nuremberg, en el año que les mencioné, en el 49, fue un tribunal internacional que, digamos, juzga lo ocurrido en Alemania y en Europa del Este. El Tribunal de la Haya también hace muy poco tiempo juzga lo ocurrido en la ex Yugoslavia, en los crímenes entre Croacia y Serbia, y después en Somalia. Pero los casos de lo ocurrido hasta hoy, inclusive, habiendo cambiado de gobierno, siguen siendo llevados adelante con el aval de la Suprema Corte por las cámaras federales de la Regional de Córdoba, La Plata, San Martín. La Cámara Federal de San Martín es la que interviene en lo ocurrido en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ese acontecer en su momento se vio cercenado por la presión corporativa de los militares, que incluso violaron la Constitución al levantarse de manera sediciosa. Hubo azonadas e intentos de golpes militares en 1986, 1987. En el mismo juicio de las juntas hubieron
allanamientos y un allanamiento cuenta con una orden de juez, ahí me equivoqué yo. Saqueos a los tribunales federales de Rosario, que se sabía que eran grupos paramilitares, un avión que salió sin autorización del espacio aéreo de la base aérea del Palomar, que nunca se supo que se llevaba ese avión, era un avión militar, es decir, genocidas prófugos que estaban en otros países que salían, y uno se decía, bueno, ¿cómo se hace para darle un pasaporte a esta persona? Es decir, ¿quién le dio? Entonces, determinados sectores corporativos que si bien son del Estado en ese entonces no cumplían con su deber, digamos, más allá de las decisiones que tomaba el entonces presidente. Entonces, en este sentido hay que valorar la lucha, la perseverancia, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en tratar de frenar ese accionar, incluso de estos sectores corporativos castrenses. Por eso hoy, gracias a Dios, tenemos una democracia, una de las más continuas de Latinoamérica, y que no pactó, o sea, digamos, el modelo chileno, el modelo español, el modelo uruguayo, digamos, no se establece una transición a la democracia, pero no se juzga lo que ocurrió antes. Recién ahora en esos países se está siguiendo el modelo argentino. Pero en nuestro modelo vivimos todo lo que vivimos todos estos años, que hubo cortes y quiebres, porque digamos, hubo un régimen ejecutivo que fijó un límite, ¿no? Entonces, respondiendo a lo que dice Ana Paula, hubo idas y venidas, es decir, después de Alfonsín vino el doctor Menem, que otra persona que había asumido un compromiso que no cumplió, y estableció los indultos. Ya si bien esto no lo mencioné, Alfonsín había fijado la ley de obediencia debida y punto final, que obediencia debida era un principio legal que establecía que a partir de los coroneles para abajo y altos cargos de las otras fuerzas, todos los oficiales y suboficiales que cometieron aberraciones respondían a una orden, entonces no eran responsables y no debían ser juzgados. Y la ley de punto final que estableció un límite de plazo a la presentación de causas judiciales. Quizá Alfonsín, esto es algo que se produce luego del primer intento de golpe militar, que Alfonsín es una actitud por la cual él es juzgado éticamente por toda la sociedad, accede al planteo de los sectores militares de frenar el juzgamiento. Entonces pone un plazo de 60 días para que la gente presente denuncia. Eso, en vez de frenar, hizo que la gente presentase pero miles de denuncias en todo el país. Y eso, si bien después se frenó, ya sea con Alfonsín y con Menem, si esas presentaciones no hubieran hecho, en ese entonces no tendríamos hoy los casos establecidos, porque muchos de los casos y las causas que hoy vienen siendo investigadas y juzgadas son porque esas denuncias se hicieron en su momento, hace 30 o 20 años. Toman curso y son viejos expedientes, uno lo mira entre un juzgado y es una pila de cosas así, que bueno, ahí, ¿por qué es importante todo esto? Porque están las declaraciones de personas y ciudadanos que ya no viven, que dieron fe, porque dar fe es poner su firma y asumir ante el Estado una declaración pública, es decir, yo asumo que esto pasó y fue así porque yo lo vi, y eso es un testimonio, y es tan importante para dar fe de la verdad. Y repito, el rol que ejercieron las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos con su testimonio y las personas en la defensa de la democracia es lo que hizo que incluso hasta hoy tengamos políticas de derechos humanos desde el Estado argentino, a pesar de que otros sectores hayan querido o vulnerarlas o cortarlas en el tiempo. Entonces, por eso es muy importante el rol que nosotros como ciudadanos tenemos, ya sea en la sociedad e incluso para con el Estado, porque digamos, si hay una persona que incurre en una mala práctica, hay dispositivos de denuncia, de informe o de auditoría que nos garantizan y nos avalan nuestras necesidades, ¿no? Bueno, esto da para tener otra entrevista. Sí, porque así que vamos a volver. No, pobre de los chicos. Sí, te agradecemos profundamente el tiempo que nos brindaste. Muchas gracias. Además fue buenísima la entrevista. Van a tener que editar porque hablamos así. ¿Corto?
¿Cómo se hace? Acá.